Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso que llega a ustedes a través de TESLab Laboratorio. El tema que vamos a hablar hoy es hábitos higiénicos. Recordemos entonces que esto va a ser acorde a la normatividad que cobija toda la industria de alimentos, es decir, la resolución 2674. Vamos aquí a ampliar la presentación. Como objetivo general de esta charla, queremos incentivar en todo el personal manipulador de alimentos unos hábitos higiénicos adecuados y acorden con las buenas prácticas de manufactura, es decir, con las BPM. Vamos entonces a revisar según la normatividad que nos habla de acuerdo a las BPM. Bueno, entonces los hábitos higiénicos se dividen en cuatro subtemas importantes a tratar, que es el estado de salud del personal manipulador de alimentos. De acuerdo a esto, pues va a poder garantizarse que no va a haber transmisión por parte del personal hacia los alimentos, hacia las preparaciones que se realizan en la planta. Por otro lado, tenemos el tema de educación y capacitación. Es muy importante que todo el personal tenga conocimientos, esté actualizado respecto a la normatividad que cubre o que aplica para el tipo de industria en la cual trabajamos. Ya les mencioné previamente que entonces la resolución 2674 es la normatividad que va a aplicar para todo el sector de alimentos. Bueno, dentro de este tema de la educación y la capacitación, pues es importante también incluir lo que es el plan de capacitación anual. Recuerden que anualmente pues debemos de cumplir con unas horas que son 10 horas, realmente son muy poquitas. Si lo vemos pues extendido a lo largo del año, no es mucho tiempo de capacitación, pero es importante que esas capacitaciones pues sean muy nutridas con contenido que sea importante para el personal y que todo ese conocimiento se vea reflejado en las actividades que hacen en el día a día. Y por último tenemos entonces las prácticas higiénicas, que esto ya va a estar mucho más relacionado al aseo personal y a las medidas de protección, los elementos de protección y las medidas de protección que cada uno asume en el interior de su sitio de trabajo. Bueno, entonces antes de comenzar a revisar pues como todo el tema, les hago mucho, pues quisiera como resaltar que hay algunas infecciones, algunos microorganismos que pueden estar internamente en nuestro sistema gastrointestinal y si no hacemos un adecuado lavado de manos, pues podemos transmitir estos microorganismos hacia el alimento que estamos preparando. Entonces aquí entramos a el tema número 1, que es el estado de salud del operario. Es muy importante que antes de iniciar nuestro trabajo en una planta de producción de alimentos o que vamos a empezar a trabajar manipulando alimentos, pues se nos haga una evaluación médica en donde se nos va a hacer una evaluación de las manos, que es un frotis de manos y un KOH, una evaluación que nos van a hacer en la garganta, que es el frotis faríngeo, y por último una evaluación de materia fecal. Como les digo, esto que pretende simplemente identificar si usted es portador de algún microorganismo que pueda transmitir a los alimentos. Muchas veces entonces, si estos resultados salen positivos, pues nos van a mandar algunos medicamentos para eliminar estos microorganismos. Es importante que nos tomemos esos medicamentos hasta el final, tal cual como nos lo indica el profesional en salud, y pues verificar que sí se haya corregido, que sí se hayan eliminado esos microorganismos indeseables. También es importante que cada año se haga esta evaluación. ¿Por qué? Porque cada año los trabajadores pues tienen un tiempo de vacaciones y en ese tiempo normalmente se van de vacaciones a pasear a algunos sitios fuera de la ciudad, de pronto son sitios donde quizás no haya muy buenas condiciones salubres, el agua de pronto no es potable. Esto ocurre más que todo como en pueblos muy lejanos o en sitios que son muy rurales y es importante entonces que al regresar ese operario se verifique que las condiciones y el estado de salud de esa persona siguen siendo óptimas e ideales para trabajar con alimentos. Y también cada que se considere necesario. Entonces, si yo tengo síntomas y signos que me puedan sugerir que estoy presentando un cuadro que sea compatible con una infección gástrica o con alguna infección que sea fácilmente transmitible por
el contacto con los alimentos, entonces debo de aislarme, debo de visitar al profesional de la salud y seguir sus recomendaciones. Listo, entonces signos como manchas, síntomas, por ejemplo, como dolor de cabeza, fiebre, malestar. Es importante que entonces se visite al profesional de la salud y se tenga muy en cuenta pues las recomendaciones que este nos daría. Y en la industria, pues si no se considera que es algo grave, al menos mientras remite este cuadro, pues que sí sería importante que si estamos en una actividad que tenga contacto directo con un alimento, pues mientras terminamos como la recuperación y nos aliviamos pues como de la dolencia que tengamos, de pronto como verificar si podemos hacer otras actividades que no vayan a poner en riesgo microbiológico la línea de producción o el producto final que estamos elaborando. Bueno, continuamos entonces con el tema educativo. Aquí entraríamos con todo lo que es educación, capacitaciones, cursos. Bueno, es importante entonces que todo el personal reciba formación en temas relacionados a la seguridad alimentaria y las BPM para garantizar el cumplimiento de los procedimientos que aseguran la inocuidad en los alimentos. Entonces ya aquí sí hablaríamos como tal de las capacitaciones. Aquí tenemos que son 20 horas anuales, ¿por qué? Porque recuerden que deben de tener el curso de manipulación de alimentos. Este curso tiene una intensidad horaria normalmente de 10 horas. Aquí se habla de todos los temas relacionados a la normatividad, conceptos básicos, prácticas higiénicas. De todas maneras es importante recordar que el carnet no se vence, pero ustedes sí lo pueden actualizar. En muchas ocasiones ese actualizar, como el curso se valida por 10 horas, pues muchas empresas manejan las 10 horas de capacitaciones anuales actualizando su curso de manipulación, ya que en este pues se tocan casi que todos los temas relacionados a la normatividad y a todo el tema de las BPM. O si no van a actualizar el carnet, entonces es importante que se evidencie que hay capacitación continuada como plan de formación y de educación al interior de la planta para los operarios en temas referentes a la higiene en alimentos. Algo que es muy importante tener presente es que estas capacitaciones y todo este tema educativo debe de demostrarse a través del desempeño de los operarios en las condiciones sanitarias de la empresa, en los productos inocuos, en los resultados de las pruebas de laboratorio. Entonces, no es información que se quede en el aire, sino que debe ser información que debemos de tener presente para aplicar en nuestras áreas de trabajo. Bueno, en cuanto a ese plan de capacitación, es importante contar con una metodología adecuada, la duración que ya vimos que es de 10 horas, una persona idónea para entregar esta información, este conocimiento y unas fechas y temas específicos que se vayan a tratar durante cada una de las sesiones. Bueno, pasamos entonces al siguiente programa o al siguiente capítulo que hace parte de todo lo que son pues, medidas higiénicas y todos los hábitos higiénicos como tal. Recordemos también entonces que cuando hablamos de prácticas higiénicas también nos referimos a el aseo personal. Es muy importante entonces siempre ser conscientes de que hay que partir de una adecuada higiene personal para poder garantizar que mi alimento sanitariamente pues es un alimento apropiado, es un alimento inocuo, es un alimento que no va a representar ningún riesgo para el consumidor final. Entonces, hábitos adecuados como bañarnos diariamente, cepillarnos los dientes diariamente, mantener las manos limpias, es decir, aquí entra muy en contacto pues como el tema de lavado de las manos constantemente. Es la única forma en la que vamos a poder garantizar que nuestras manos van a estar limpias. Bueno, esto pues entonces pues como aseo personal. También es importante que tengamos en cuenta que la vestimenta de trabajo debe reflejar también el grado de limpieza que manejamos. Es importante entonces que todo el uniforme sean colores claros, en colores mediante los cuales yo pueda hacer visualización del grado de limpieza que tienen mis operarios
con su uniforme. Esto va a dar pues como una evidencia y pues también nos va a dar una presentación personal adecuada para poder manipular alimentos. Importante que esa vestimenta no sea con botones, no sea con adornos, no, lo ideal es que sea lo más, o sea, que cumpla como con todo el tema de protección del personal y también que garantice que no va a haber transmisión de microorganismos externos desde la calle hacia las áreas en las cuales elaboramos alimentos. Recuerden que cuando trabajamos con ropa de civil, pues en la calle nos sentamos en el bus o estamos, por ejemplo, en los que manejan moto, entonces están con el viento, con la polución de la ciudad como tal, que va impregnando esa ropa. Estamos en sitios que de pronto a nivel de microbiología sean sitios muy contaminados y pues vamos a arrastrar todos esos contaminantes hacia el interior de la planta y recordemos pues que los alimentos son susceptibles a ser atacados por microorganismos, entonces por eso es importante que siempre hagamos el cambio de nuestra vestimenta por un uniforme de trabajo que cumpla con estos criterios que estamos viendo acá. También es importante que no tenga bolsillos por encima de la cintura o pues lo ideal sería que no tenga bolsillos para evitar que guardemos pequeñas piezas en nuestro uniforme de trabajo que puedan posteriormente caer accidentalmente en una línea de trabajo, bueno, una línea de producción. Bueno, entonces estamos hablando de lavado de manos como un hábito higiénico. Es importante entonces tener presente que continuamente debemos hacer ese lavado de manos. En algunas industrias pues manejan unas alarmas las cuales emiten pues sonidos cada hora, cada 2 horas de acuerdo a la frecuencia con la que queramos hacer el lavado de nuestras manos y pues todos vamos a hacer el lavado de nuestras manos en esos momentos en los cuales esa alarma no lo indica. Entonces, en caso tal de que no contemos con sistemas como estos, es importante que tengamos muy presente en qué momentos debo hacer el lavado de manos. Entonces, antes de comenzar en el trabajo, porque venimos de la calle, ya vimos que en la calle como tal vamos a encontrar muchos contaminantes que van a acompañarnos hasta el momento en el cual hacemos el lavado de las manos. Entonces, siempre antes de comenzar el trabajo, es importante hacer ese lavado de manos. Después de utilizar los servicios sanitarios, cuando se cambie de actividad internamente, pues ya en la planta como tal. Recuerden que esto nos va a ayudar a evitar la contaminación cruzada. Después de tocarse zonas del cuerpo como pelo, nariz, boca, etcétera. Después de manipular alimentos crudos y alimentos de alto riesgo, precisamente por lo mismo, para evitar la contaminación cruzada, para evitar arrastrar esos contaminantes que puedan tener este tipo de alimentos hacia otros que no sean de tanta carga microbiana ni que sean de tanto riesgo. Después de entrar en contacto con animales, pues casi todas las personas ahora tienen una mascota, entonces es importante que siempre después de entrar en contacto con estos, pues también hagamos el lavado de nuestras manos. Después de manipular elementos contaminados como basuras, dinero, incluso allí estaría también el celular. Recuerden que el celular es un objeto que tocamos todo el día, que ponemos en muchos sitios que pues que tienen contaminantes y que vamos a arrastrar esos contaminantes en nuestro teléfono celular, por lo tanto hay que tratarlo como un objeto que es altamente contaminante y siempre que las circunstancias lo requieran, que la razón natural no lo indique. Bueno, entonces como medidas de protección, también es importante entonces tener muy presente esto. Recuerden que como medidas de protección, bueno, realmente aquí nos referimos más a algunos elementos de protección que nos van a ayudar a evitar también que algunos elementos o sustancias lleguen a entrar en contacto con los alimentos. Entonces aquí vemos el uso de la cofia o del gorro y el uso del tapabocas. En esos momentos es supremamente importante que garanticemos que en ningún momento vamos a retirar el tapabocas de nuestra cara, de nuestra boca, de nuestra nariz, ya que hay algunos microorganismos que se transmiten por vías aéreas, por aerosoles, y que pues cuando hablamos, estornudamos, también pueden caer en pequeñas gotitas de saliva, en superficies, en alimentos, y pues también podrían ser un medio de propagación de este tipo de microorganismos. Bueno, entonces siempre utilizar el gorro, la copia. Para los hombres es supremamente importante que retiren el vello facial porque esta es una estructura en la cual se pueden
albergar o almacenar algunos tipos de microorganismos, en especial lo que son mohos y levaduras, y pues bueno, realmente la barba es como un filtro. Entonces, si estamos en una línea de producción de alimentos, muchas veces de pronto este tipo de estructuras pueden albergar estos microorganismos que les he mencionado previamente, y pues también pueden ser un causal de contaminación microbiana. Microbiano e incluso de partículas físicas, porque pues como les digo, en la barba, en barbas largas, pues eso tiende a ser como un filtro, allí se recogen muchos elementos que pueden posteriormente ser causantes de contaminación en el alimento o en las áreas de preparación. Usar el tapabocas siempre de manera adecuada. Si no tenemos muy claro cómo es el uso adecuado del tapabocas, pues es importante que lo pregunten con un superior o con el personal encargado de todo lo de seguridad y salud del trabajo, y ellos con mucho gusto les van a indicar cómo debo de ponerme de manera adecuada el tapabocas. Bueno, ¿por qué debo utilizar tapabocas? Recordemos que en la nariz y boca hay una cantidad inmensa de microorganismos. Algunas personas son portadoras de microorganismos que son, digamos, un poco más peligrosos que otros. Esas personas ya han entablado, digamos, cierta relación, cierto grado de tolerancia con esos microorganismos y no les van a ocasionar ningún tipo de enfermedad, a no ser que tengan sus defensas muy bajas. Pero si lo pasan a otras personas, pues a otras personas sí les va a generar inconvenientes a nivel de salud. Entonces es importante que cubramos esta zona de nuestro rostro para evitar que microorganismos potencialmente peligrosos o microorganismos que puedan generar toxinas dentro de un alimento como tal, es el caso del Staphylococcus aureus. Entonces, evitar que esos microorganismos lleguen hacia estos sitios y allí puedan propagarse. Entonces, siempre tener muy en cuenta que el uso del tapabocas es elemental. Si le da mucho calor, pues refresquese un poco en un cafetín, mientras usted ingiere alimentos, descansa. Nuevamente se vuelve a poner su tapabocas y pues ingresa así a las áreas de preparación de alimentos. Todo esto pues para evitar que ocurra contaminación del producto que estamos manejando. Bueno, también es importante entonces que verifiquemos en qué estado se encuentran nuestras manos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de unas manos muy acordes a una persona que haga manipulación, preparación, esté en contacto con alimentos. Vemos unas manos limpias, unas uñas cortas, sin esmaltes, sin ningún tipo de decoración en las manos. Y pues esta sería la imagen ideal para nosotros, pues como el modelo ideal para nosotros tener nuestras manos. Es importante también tener presente que cuando tenemos cortes, heridas, abrasiones, cualquier evento que pueda causar laceración en nuestras manos, pues esta debe de ser tratada en caso de ser muy grave. Y si no es tan grave, pues es importante que al menos contemos con unos guantes con los cuales podamos trabajar sin de pronto ir a poner en riesgo el alimento o el proceso como tal. ¿Por qué? Porque de mi herida o de esa laceración que tengan mis manos puede de pronto salir sangre. Es que este es un fluido biológico altamente contaminante y peligroso, y pues esto va a poner en riesgo todo el proceso. Entonces es importante siempre tener una bendita, una curita, pero sí tenemos un guante, listo. Ahora, en algunos procesos que son mucho más estrictos, ni siquiera se permite utilizar curita o bendita. Entonces, es importante que si es muy grave este tipo de heridas y que pone en riesgo el proceso, pues el operador pueda cambiar sus funciones mientras se recupera de la laceración que tengan sus manos. Recordemos entonces que las curitas y benditas, si no tenemos algo que nos proteja, pues como un guante, muchas veces van a empezar a desprenderse, o las curitas muchas veces por los alrededores tienen residuos de contaminantes, y pues esto no va a favorecer el proceso que estamos realizando. Entonces siempre tener en cuenta qué medidas por qué medidas debo de optar para siempre asegurar en todo momento pues que mi alimento o que el proceso en el que estoy no se vaya a ver pues que no vaya a haber ningún perjuicio, no se vaya a ver perjudicado,
por las heridas que pueda tener en mis manos o el estado de mis manos que de pronto no sea óptimo. Entonces, tratar al máximo posible de garantizar que no va a representar un peligro, un riesgo para el alimento. Bueno, vamos a hablar entonces de hábitos o de acciones que no son higiénicas y que no van a garantizar la protección de los alimentos. Entonces, vamos a mencionar todo el tema de los accesorios, reloj, anillos, aretes, collares, piercing, todo este tipo de accesorios, pues no deberían de ingresar a las zonas donde se elabore y manipula alimentos, ya que pueden caer accidentalmente y pues imagínense la dificultad tan grande que hay en encontrar un arete, por ejemplo, o un piercing en una planta de producción, donde hay tantas cosas, donde manejamos tantas materias primas, tantos alimentos, es complicado. Entonces, lo mejor es evitar que sucedan las cosas. Por eso no están permitidos este tipo de elementos. Bueno, ¿qué otras prácticas tampoco serían permitidas? Comer, beber o masticar en áreas de preparación, masticar alimentos o masticar chicle. Muchas veces uno se encuentra incluso con que los operarios o el personal no siguen estas reglas, mastican chicle mientras elaboran alimentos. Y pues muchas veces cuando ya se sienten que van a ser descubiertos por el jefe, pues porque saben que esto no se puede hacer, lo que hacen es pegar el chicle debajo de sillas o mesas o en equipos. Entonces, esto es una práctica totalmente, pues que va a poner en riesgo nuestro proceso, no nos va a ayudar con el tema de la higiene. Entonces es importante que seamos conscientes de por qué no lo debemos hacer. Otra cosa que también puede ocurrir es que mientras estoy masticando chicle, tengo algo en la boca, pues hablo con el compañero vecino, estoy haciendo otras actividades que no debería de hacer y pues este tipo de, este chicle o estos restos de alimento pues caen en la línea de producción, en el puesto de trabajo o sobre el alimento generando contaminación. Entonces, este tipo de actividades, cero. Para eso se dispone de cafetines o de áreas para consumo de alimentos del personal manipulador o del personal pues, de la empresa. Fumar o escupir cuando se preparan alimentos, totalmente prohibido. Fumar, sobre todo, pues totalmente prohibido mientras estoy haciendo elaboración. De hecho, algunas veces he observado incluso en vendedores ambulantes, claro que este no es el caso, que fuman mientras hacen preparaciones. No, esto nos va a generar contaminación cruzada, no es algo higiénico, no se debe hacer mientras estoy en contacto con alimentos, muchísimo menos escupir. Acostarse, sentarse o inclinarse en andenes, pastos o sitios, por ejemplo en las escaleras, muchas veces también se sientan. Esto tampoco es una práctica adecuada, ya que vamos a arrastrar contaminantes desde estas zonas o desde estos sitios a través del uniforme hacia nuestro sitio de trabajo o hacia nuestro puesto de trabajo. Y es muy importante que todas estas prácticas que deberían de cumplirse, tanto como las que no deberían de cumplirse, sean socializadas con los visitantes, porque estos también deben de cumplir utilizando todos los elementos de protección personal, siguiendo todos los hábitos higiénicos en caso tal de que tengan que entrar en contacto con alguna de las áreas o las líneas de producción. Es muy importante entonces siempre tener todo esto, toda esta información, compartirla con las personas que nos visitan. Bueno, ¿cómo puedo entonces yo comprobar que efectivamente mis operarios están teniendo una adecuada higiene personal, que están haciendo uso de elementos de protección personal y de protección pues, de los alimentos? Entonces, primeramente yo hago una inspección visual, por ejemplo, encontrar residuos de cabellos, uñas o esto es un primer indicio de que no se están siguiendo todos los protocolos, mi personal no tiene presente todo el tema de los hábitos higiénicos. Seguido de esto, pues como el ojo humano no puede visualizar partículas pequeñas como microorganismos o pequeñas contaminantes, entonces allí estarían las pruebas que se realizan desde el laboratorio. Nosotros manejamos las pruebas tradicionales, que son pruebas que me van a confirmar, donde yo voy a poder hacer visualización de microorganismos en caso tal de que los haya en una superficie, en un frotis de manos o en una evaluación pues de una muestra como tal. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de
cómo en el laboratorio, mediante métodos que utilizamos en microbiología, podemos hacer que crezcan esos microorganismos en cantidades que ya sí pueden ser perceptibles para el ojo humano. Estas son condiciones especiales, no es que yo en la industria, pues en mi planta pueda poner una papa y que allí vaya a poner a sembrar unos microorganismos y que vaya a poder observar estas estructuras, no. Estos son métodos especiales, ¿listo? Bueno, este es el hisopo con el cual me imagino que muchos de ustedes han observado en el momento en el cual le toman el frotis de manos a sus compañeros o a ustedes, y pues también mediante esta técnica se recogen microorganismos que pueden estar presentes en las superficies para posteriormente pues llevarlos a esta visualización. Todo esto es un proceso como tal. Recuerden que los microorganismos se reproducen cada 20 minutos, entonces se reproducen de una manera exponencial. Entonces en unas 24, 48 horas yo ya puedo, o sea, hay una masa tan grande de microorganismos que yo ya puedo hacer la visualización como tal de estos en un medio que utilizamos, como en este caso, que es una placa de agar. Bueno, entonces hacemos pruebas en superficies, ambientes, manipuladores y productos, y de esta manera pues visualizamos todos los microorganismos que puedan estar presentes en este tipo de muestras. Bueno, también quería mencionarles que hay otras pruebas, no solamente están las de laboratorio, aunque estas pues se toman como un gold estándar. Hay otras pruebas que, bueno, con gold estándar me refiero a pruebas que son definitivas, que son concluyentes, me dicen efectivamente hay o no hay crecimiento de microorganismos en este tipo de muestras. Hay otras pruebas que son pruebas rápidas, mediante las cuales yo me puedo también orientar o llevar una idea de si hay presencia o no de microorganismos, si hay presencia o no de contaminantes, por ejemplo, para tratar de llevarme una idea de qué tan buena fue la limpieza que hice. Entonces hay pruebas y cassettes rápidos para tratar de determinar pues como carga orgánica en superficies o en otros elementos que quiera evaluar. Bueno, con esto entonces finalizamos todo el tema de hábitos higiénicos en manipuladores de alimentos. Es muy importante, chicos, que, bueno, quizás si no entendieron algo, pueden consultarlo con la persona que sea la encargada del proceso, o lo que hayan alcanzado a internalizar, a entender, pues que lo pongan en práctica en el momento en el cual están haciendo las preparaciones, las elaboraciones o que están teniendo contacto con los alimentos. Recuerden que el objetivo de esto es garantizar que ese producto que yo estoy pues como sacando de mi compañía, que estoy distribuyendo, que está llegando hacia unas personas, sea lo más sano posible, que no vaya a representar nunca ningún riesgo a nivel de salud para esas personas que van a consumir estos alimentos. Recuerden que detrás de esto no solamente está todo el tema de la higiene, también está todo el tema pues como de la percepción que tienen los consumidores finales. Si yo tengo una percepción de que tal marca, de que la marca que estoy consumiendo es una marca que es agradable para los sentidos, que tiene buen sabor, que es un alimento limpio, sano, pues yo me voy a casar con esa marca, voy a querer seguir consumiendo esa marca, por lo tanto ese producto va a seguir en pie en el mercado, va a seguir generando empleo desde esa compañía, desde esa empresa que produce ese alimento, y pues en últimas todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces, por eso siempre lo más importante es que todos estos aprendizajes los pongan en marcha en el momento en el cual ustedes están trabajando, en el cual están teniendo ese contacto con los alimentos. Muchísimas gracias por participar.